Hay mandamientos específicos en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Juan capítulo 13 encontramos el gran mandamiento nuevo del amor. Un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. Luego encontramos también el gran mandamiento de la Eucaristía. Mateo capítulo 27, después que Jesús toma un pan y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y toma una copa llena de vino y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, gran mandamiento. Hagan esto en memoria mía. Encontramos también el gran mandamiento de el lavatorio de los pies. Juan capítulo 13, Jesús dice, si yo que soy el Señor y el Maestro, he lavado los pies a ustedes, mira el mandamiento, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pero yo quiero invitarte a que nos fijemos en el gran mandamiento de la evangelización. Veamos despacio este gran mandato que es para ti y es para mí en San Mateo capítulo 28, versículos 16 al 18 o al 20, dice la palabra del Señor. Mateo 28, 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos presenta 3 detalles en que yo quisiera que rápidamente los veamos. Primero es que Jesús dice que los 11 fueron a la montaña donde Jesús les había indicado. Fíjate, los 11, porque el complemento de los 12 eres tú y soy yo. Tú y yo completamos los 12, que son los pioneros en la evangelización. Segundo detalle maravilloso es que Jesús les ha convocado para decirles que se va. Pero fíjate lo que el evangelio dice, que en vez de hablar de despedida, en vez de hablar de marcharse, en vez de hablar de dejarles solos, lo que pasa es que Jesús les afirma: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que se va, pero a renglón seguido afirma y confirma que en la evangelización no es solamente humana, sino que el Señor está, el Señor nos acompaña, el Señor va con nosotros en esta magna labor evangelizadora. Y tercero, el gran mandamiento de la evangelización. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Esto, queridos hermanos y hermanas, la iglesia lo tiene muy claro. Y por eso, si usted revisa el Concilio Vaticano II, hay 2 documentos magistrales. Por ejemplo, Ad Gentes, ir a las gentes, o la Lumen Gentium, luz del mundo. Es el papel de la iglesia, evangelizar, dar esa luz a los demás, que es Cristo Jesús. Revise usted despacio el documento de Medellín,
sendas páginas sobre la evangelización. El documento de Puebla, grandes páginas sobre la evangelización. Y después, si usted quiere, Santo Domingo, Aparecida, todo está transido de este gran mandato de la evangelización. Pero llama poderosamente la atención que Juan Pablo II, en la Redemptoris Missio, curiosamente, en la introducción de este documento, su santidad nos dijo: el mandamiento de la evangelización aún está lejos de cumplirse. Esta es una verdad indiscutible. Todavía nos falta mucho que hacer en esto de la evangelización. Pero yo quiero puntualizar un detalle que no lo debemos pasar de lejos a la hora de evangelizar. Y es que al evangelizar, ¿a quién anunciamos? ¿A quién proclamamos? Es a Cristo Jesús. Pero aquí es donde está el problema. Porque hay mucha gente que, a mi corto entender, no anuncia a Cristo Jesús, sino que anuncia la teología de Juan el Bautista. ¿Y por qué digo que esta gente anuncia más a Juan el Bautista que a Jesús? Sencillo. Juan el Bautista, en su teología, nos habló de el fin del mundo. Juan el Bautista dijo a aquellos que se acercaron al río Jordán, Juan capítulo 3, raza de víboras. Y les amenazó diciéndoles que el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto y va a ser cortado y va a ser echado al fuego y quemado. Y les dijo también que ya viene Cristo Jesús con el viento en la mano o con el rastrillo y que va a arrollar la broza y la va a echar al fuego y el trigo a los graneros. Hay mucha gente que en su evangelización no anuncia a Cristo, anuncia a Juan el Bautista. Error. Toda esa gente que anda gritando para arriba y para abajo, diciendo que ya viene el fin del mundo, que Cristo viene pronto, que se conviertan y que ese día va a ser terrible y que ya viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio, el que hace maldad aquel día que viene, los abrazará y no les dejará raíz ni rama. Y mire, aquí está Apocalipsis 20:15, y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y mire, aquí está Apocalipsis 21:8, por tanto los cobardes, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Juan el Bautista. Sigues y proclamas y evangelizas con Juan el Bautista, no con Jesús. Este es el primer problema. Pero hay más. Mucha gente, en vez de anunciar a Jesucristo, anuncia a San Pablo. Porque hay mucha gente preocupada por una teología de Pablo. ¿Y cuál es la teología de Pablo? El énfasis de la teología de Pablo es erradicar el pecado. Allí tiene usted Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí tiene usted Romanos también 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y mucho más duro todavía, Primera Corintios 6, 9 al 10. Primera Corintios 6, 9 al 10, dice San Pablo: no se engañe. No entrarán al reino de los cielos los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los ladrones, los homosexuales. Estos van para el infierno. La teología de Pablo es una teología preocupada por erradicar el pecado. Este es el problema de mucha gente. Anda evangelizando a diestra y a siniestra, viendo pecado hasta donde no hay pecado. Yo he escuchado gente que dice que todas las mujeres se van a condenar porque usan pantalón y ese es pecado. Muchos se van a condenar porque se pintan el pelo. Muchos se van a condenar porque se pintan la cara. Muchos se van a condenar porque se pintan las uñas. Por el amor de Dios. Eso es estar viendo pecado donde no hay pecado.
Y eso es estar siguiendo una teología no de Jesucristo, sino del apóstol Pablo. Y entonces te conviertes en un evangelizador, pero el centro es el apóstol Pablo. Cuando tu preocupación es erradicar el pecado. Tú y yo debemos de anunciar a Jesucristo. Y la teología de Jesucristo no es amenazar a nadie con el castigo, como lo hizo Juan. No es amenazar a nadie por el pecado, como lo hizo Pablo, sino que la teología de Jesús es luchar y batallar por quitar el sufrimiento. Esto es maravilloso. Jesús se preocupó y su teología está centrada en quitar el sufrimiento. Jesús no toleró el sufrimiento de los pobres, no toleró el sufrimiento de los cojos, de los ciegos, de los sordos, de los leprosos. Jesús no toleró ver las lágrimas que derramaba aquella mujer de Naín que iba a enterrar a su hijo único, Lucas capítulo 7. Jesús no toleró ver el llanto de Marta y María que se deshacían en lágrimas por la pérdida de Lázaro. Jesús no toleró el sufrimiento de la suegra de Pedro. Jesús no toleró el sufrimiento en este mundo. Y por eso el gran mandamiento, Mateo capítulo 10, vayan a evangelizar. Atento. Curen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios. Mira qué maravilloso. Y mira qué diferente. La evangelización también es terapéutica, sana, cura. La evangelización es reivindicar, es ayudar. La evangelización es no condenar a nadie. Dime tú, ¿por qué Jesús no condenó a María Magdalena, que era pecadora pública, sino que le dice, levántate, tus pecados son perdonados? ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y le dice, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías a él, yo soy el agua de vida, y el que bebiera de esta agua nunca jamás tendrá sed? ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer adúltera, Juan capítulo 8, y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Nadie. Y agrega Jesús, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. ¿Por qué Jesús no condenó a Zaqueo? Lucas capítulo 19, mañoso el desgraciado. Y va a su casa y le dice en el quicio de su puerta, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Por qué Jesús no condenó a aquel ladrón que habían crucificado a la par de él? Juan capítulo 19. Porque la evangelización de Jesús es para ofrecer una alternativa. Si vas a evangelizar, quítate esa mala costumbre de estar hablando del fin del mundo, que Cristo viene pronto y que a uno va a salvar y a otro va a condenar. ¿Estás loco? Quítate esa mala costumbre de anunciar un día ardiente como un horno, que la muerte eterna, que el castigo. ¿Acaso no entiendes cómo evangelizó Jesús y que por tanto es el camino a seguir en la evangelización? Que el Señor nos dé la gracia de atesorar este gran mandamiento de la evangelización, pero anunciando a Jesucristo. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre.